Y el 10º mandamiento es no codiciarás. Vean la expresión que tiene la persona que elegimos en la imagen. Gracias a Derek, gracias a Iram, chico, por haberme ayudado a ponerla, porque yo no podía ponerla. Y quiero decirles que ahora yo codicio el conocimiento tecnológico que tienen ustedes. Porque la codicia, hermanos, es una situación que lleva al hombre a hacer muchas cosas diferentes. Vamos a empezar por el principio. Ya les platiqué acerca de este señor Duarte y de la increíble cantidad de dinero que puede ambicionar una persona y llegar a mover si está en la posición adecuada o equivocada. Esta semana, estos ciclos, pues hemos estado viendo los 10 mandamientos y los primeros 4, quiero decirlo así porque es necesario hacer este resumen nuevamente. Los primeros 4 se refieren a nuestra conducta ante Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros frente a Dios? Y los primeros 4 son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si creen que lo aprendí para esta predicación, están muy equivocados, hermanos. Cuando yo era pequeño, en la iglesia se leían los 10 mandamientos sábado a sábado, así, forzosamente, y después uno estaba con la Biblia al frente y los repetías, y de pronto me di cuenta que ya los estaba repitiendo sin tener que leer. Así que aprendimos los 10 mandamientos porque teníamos una idea de que era necesario cumplir con la ley de Dios. El segundo mandamiento, ¿sí? El tercero, perdón: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Sí, también apuntamos en esta parte: acordarte has del día de reposo para santificarlo, ¿sí? Y se explica: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si están diciéndolo conmigo, están revelando su edad. ¿Sí? No son menos de 20, quiero decirles. Se explica el 6º mandamiento y se dice, esto es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar un día para el Señor, darle gracias porque es un regalo más bien para nosotros, pero está apartado desde la fundación del mundo para que nosotros podamos estar en contacto con nuestro Creador. Otros 6 mandamientos se refieren a nuestra conducta ante Dios, pero también ante el hombre. Aquí viene el que es: honra a tu padre y a tu madre. Y también se explica: porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, así de simple. No cometerás adulterio, así, simple. No hurtarás, sin más explicación. No hay que matar, no hay que cometer adulterio, no hay que hurtar. Así es únicamente la explicación, ¿sí? Y el siguiente dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando se desarrolló el tema, creo que fue mi hermano Irán, decía que hay que controlar lo indomable, básicamente la lengua, decir mentiras, hablar contra los demás, que es algo bastante común que hacemos. Hermanos, levante la mano el que no ha participado en algún comentario que deja ese saborcito de que estamos hablando de algo que no estamos bien enterados, pero que quizás es jugoso, que quizás es algo de lo que disfrutamos hablar porque somos seres humanos. ¿Le dicen amén? Qué mal. Deberíamos ser no solamente oidores, sino cumplidores de este y de todos los otros mandamientos. Pero son cosas que no debemos hacer o que debemos hacer en relación al respeto con Dios y, por supuesto, es decir, en respeto a nuestro prójimo. Pero, hermanos, el siguiente mandamiento, el último, el 10º, habla de una forma diferente. Verán, la siguiente dice: los 9 mandamientos que hemos visto. No viene de uno por uno, no se puso movimiento. Bien, vamos a leerlos entonces todos así. Los 9 mandamientos que hemos visto se centran más en las cosas que hacemos, ¿sí? En las cosas que hacemos o acciones para hacer o no hacer en cuanto a Dios y para con nuestros semejantes. Pero el 10º mandamiento, hermanos, se enfoca más sobre el corazón del hombre.
es no codiciarás. Este mandamiento tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestros deseos. ¿Me dicen amén? No matarás, no cometerás, no hagas estas cosas en contra de tu prójimo. Respeta a Dios, respeta a tus padres. Son cosas que tenemos que hacer. Pero esta es para ti, es personal, es al interior. No codiciarás. ¿Sí? Y nos explica qué es lo que no debemos de codiciar. Pero nos daremos cuenta de que a diferencia de esas acciones específicas y concretas, no asesinar, no dañar, no robar a los demás o el patrimonio de los demás, ¿sí? No, tiene que decirse que esto es para nosotros, es al interior del hombre. Verán, este mandamiento, decíamos, tiene que ver con esto, con nuestro interior. No codiciarás la casa de tu prójimo, señala. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, y luego agrega, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? No codiciar es una indicación para cada uno de nosotros en un sentido muy amplio. Vamos a definir primero qué es codiciar y entonces podríamos estar hablando en el mismo lenguaje. La palabra codiciar, hermano, ¿sí? Estoy teniendo alguna dificultad técnica, por favor, discúlpenme. No sé por qué. Ok. Deriva de una palabra latina que es cuspiditas, que significa precisamente un afán excesivo de riquezas, como un deseo voraz, escuche lo que es voraz, así como una desesperación, como una situación vehemente, también muy interesada, de algunas otras cosas, no solamente la riqueza, sino el estatus y el poder, como en el caso que mencionamos del gobernador, ¿sí? No solamente era decirle a los demás tengo esto, sino consumo botellas carísimas de alcohol, hago fiestas ostentosas, tengo este tipo de posibilidad de facilidad. Y con aquel cinismo, perdonen el término, lo hacían de manera ostentosa para que todo el mundo lo viera. Esto de codiciar no solamente es la riqueza, o la riqueza con el afán de atesorarla, lo vamos a ver en un momento, pero sí con un afán voraz, vehemente, de poder tener esta disposición de riqueza. La palabra hamad es en hebreo y se refiere a un deseo. Pongamos atención. Es un vocablo neutral, solamente dice deseo. No está mal. En hebreo no está mal decir que tengo el deseo de hacer esto o aquello, pero se vuelve incorrecto o malicioso cuando ese hamad o deseo se desvía hacia lo que pertenece a otra persona. O sea que tú puedes desear tener un auto, está bien, pero a veces, y esto es lo malo, hermanos, deseamos el auto que tiene la persona. Deseo yo de veras, ¿cómo me gustaría tener eso que tiene él? Eso es codicia, tener algo que pertenece a otra persona. ¿Cómo quisiera yo tener lo mismo o quisiera tener eso que tiene la persona? Ahí es cuando nuestra mente, hermanos, empieza a desviarse de una forma que Dios dice en su ley, no hagas esto. ¿Me dicen amén? ¿Me siguen hasta aquí? No es difícil de entender porque solamente es una sentencia, no codiciarás. Lo que estamos tratando de hacer es ampliar todas las posibilidades que tiene. Usted puede decir, no, pues yo no soy codicioso, pero hay muchas implicaciones que es de lo que vamos a hablar. El deseo, pues, jamás se desvía cuando se enfoca en lo que pertenece a otra persona. Así entonces, hermanos, el mandamiento no codiciarás no es nomás no hagas esto, sino se refiere en una manera más amplia a regular nuestros deseos. ¿Me dicen amén? ¿Por qué? Porque dice varios ejemplos, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Le ha tocado a usted codiciar alguna cosa que pertenece a otra persona? ¿Ha sentido esa sensación?
Probablemente, hermanos, esa pueda definirse de manera más coloquial como una especie de desesperación, como una especie de ansiedad, o como dice esta frase, es esa comezón de querer tener o poseer lo que otro tiene, en particular lo que otro tiene. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ocupando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo en alimentar ese deseo que Dios dice aquí que debemos de regular. Cuando nosotros estamos, hermanos, en este proceso, estamos en un proceso no solo de quebrantar la ley, sino en una condición que nos puede alejar de Dios y que puede condicionar nuestra vida a algo que deseamos poseer. ¿Me dicen amén? Necesitamos entonces estar alerta. Recordemos que la ley, según lo que dice la propia Biblia, es una guía que nos lleva hacia Jesucristo. Amén. Esto es un ayo, es un tutor, es alguien que nos acerca a Jesús y que nos enseña qué tanto necesitamos de entenderla para poder entonces ponerla en práctica. Hermanos, lo que va a suceder a continuación es que debemos entender que lo que más caracteriza al codicioso es un interés propio, pero es un egoísmo que nunca se consigue satisfacer. Seguramente el gobernador o alguien que es codicioso obtuvo primero 1,000,000, pero ya 1,000,000 no le es suficiente. Ahora quiere 2 y 3 y 96 y 1,200 y 250 y de donde sea. Y le dan de haber dicho, Señor, ya llevamos 48,000,000,000, no le hace, al cabo no los vamos a pagar nosotros, los va a pagar otra persona. Y mientras tanto podrías pensar, yo los voy a atesorar en mi cuenta. No, son para gastarlos a manos llenas, para comprar caballos, para comprar terrenos, para comprar y mejorar cosas que no acaban por satisfacer a esa persona. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos estamos ante una condición humana que no acaba de dejar satisfecha a la persona. Lo que vamos a ver es que es como el agua salada, dicen otras personas, pues cuanto más se bebe, más sed le da a la persona. Para el codicioso, hermano, suficiente no existe, nunca es suficiente. Siempre hay algo más con lo que se pueden quedar o algo más de lo que se pueden adueñar. Le preguntaron una vez a Mahatma Gandhi y le dijeron, ¿por qué hay hambre en el mundo? La respuesta de Gandhi es, como muchas de ellas, bastante clara y dice, la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no su codicia. Pongamos atención. Hace poco comentaba que escuché a una estadista español decir que todo el mundo hablamos de que se puede resolver el hambre del mundo y que se pueden resolver las necesidades. Y dice él, es que nadie hace los números. Si hiciéramos los números de cuánta comida se necesita, entonces, dice él, los números más correctos de lo que yo voy a decir, podríamos entender que si cultiváramos o si sembráramos toda la península ibérica, ténganla en su mente, ya saben dónde está por arriba del mar Mediterráneo, y es esta especie de inicio de donde empieza el continente europeo, donde está Portugal y luego la península ibérica. Si cultiváramos más de la mitad de la península ibérica con vegetales, podríamos en una sola producción lograr que toda la humanidad, escuche, toda la humanidad, comiera 3 kilos de vegetales al día. Hermanos, hay personas que están muriendo de hambre todos los días. Hay personas que tienen una gran cantidad y una gran necesidad. Si los seres humanos fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, de lograr cultivar una superficie como esta, estaríamos resolviendo el hambre del mundo. ¿No es un buen deseo, hermanos? ¿Por qué no se hace? Porque nadie va a ganar dinero. ¿Me dicen amén? ¿Quién va a comprar si se produce una cantidad de ese tipo? Acá en Sinaloa, ¿no es cierto? Algunas veces cuando no lo van a comprar en Estados Unidos, ¿qué hacen con el tomate? ¿A dónde lo tiran? Al mar. ¿Sí? Toneladas, hermanos. Toneladas de hambre. Toneladas de tomate. Hambre en el mundo y los comerciantes, para elevar el precio o para demostrar su enojo, tiran la cosecha al mar. Toneladas. Hay tradiciones absurdas en el mundo como la tomatina en España. ¿Han oído de ella? La gente por las calles se arma con tomates, de preferencia más bien pasaditos, para arrojárselos unos a otros en un batidero, diría mi abuela,
que hacen por las calles de esa ciudad, la tomatina famosa. En Italia hay otra igual que tiran no sé qué vegetales, pero la gente disfruta estas tradiciones y no piensa en los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se lanzan los tomates y hacen esta festividad, hay turismo y el turismo hace que en esa ciudad haya una gran cantidad de dinero y la gente recibe lo que quiere en lugar de dar esas comida para otras personas. ¿Me explico para dónde quiero ir? No hay alguna ganancia económica. La codicia del hombre impide que se hagan acciones en beneficio de los demás. Así que la tierra produce para el hombre, sí, pero no puede satisfacer la codicia de algunas personas. Un estudio en Bélgica, hermanos, encontré mientras planeaba esta plática, dice que la codicia se ve más en hombres que en mujeres. Ahora que está tan de moda hacer estas diferenciaciones feministas, ¿verdad? Las mujeres son menos codiciosas que los hombres. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén? Las mujeres dicen, sí, somos menos codiciosas. Pregunto, hermanas, ¿cuántos pares de zapatos tienen en su tocador, en su closet? ¿En serio? Yo creo que 3 de cada color, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos los varones? Ya cuando un hombre tiene 2 zapatos de un color y 2 de otro, hay que dudar de esa situación. Ese es un mal chiste. La mayoría de nosotros, hermanos, podemos decir que los hombres están más propensos a ser presa de la corrupción o ser dominados por la codicia. Pero es que todavía, hermanos, en muchas partes los puestos donde esto se puede lograr están dominados por hombres. Así que es una aclaración que hace el estudio al que me estoy refiriendo en Bélgica, donde probablemente esta es la explicación, porque no hay nada biológico que diga que un sexo puede ser más codicioso que el otro. Pero lo que sí señala es que es más frecuente en personas con cargos públicos, en puestos políticos o en posición de gestiones financieras. Los que hacen inversiones, los de grupos como Aras y todos estos que hacen este tipo de situación y empiezan a producir una gran cantidad de dinero y de la cual codician seguir teniendo más y más hasta que se meten en algún problema. Pero el estudio, hermanos, revela también que existe una cosa que se llama codicia corporativa. Compañías como la Coca-Cola, McDonald's y otros que se han estado acusando de que no les preocupa el deterioro medioambiental con tal de obtener ganancias. Esto existe también como una condición donde la codicia personal se transforma en una codicia corporativa y empiezan a producir ganancias a costa de lo que sea. Muy bien. Lo que tenemos que ver, hermanos, también es que es más común en hombres no religiosos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros pensamos de manera egoísta, y si eres religioso no debes ser egoísta, solamente podemos encontrar que las personas tenemos esta tendencia como cualquiera otra que nos lleva lejos de lo que Dios nos dice en su ley moral, conocida como los 10 mandamientos. La Biblia, hermanos, ya recoge historias de hombres y mujeres que quedaron registrados por ser codiciosos. Vamos a ver alguno, si entendemos esto. No quiero revisarlas todas porque nos llevaría demasiado tiempo, pero quiero recordarles, casi estoy seguro que todos las van a recordar. La historia de Giezi, el criado de Eliseo, está en Segunda de Reyes 5:20. ¿Quién recuerda a este personaje? ¿Tú lo recuerdas? Sí. Resulta, hermanos, pónganme atención, lo trato de resumir. Un general de Siria, Naamán, llega para buscar, por consejo de Eliseo, cura para su lepra. La Biblia dice que era un general poderoso, que era capitán de los ejércitos de Siria, pero tenía un defecto, era leproso, era muy respetado y todo, pero tenía lepra. Y él vivía siempre con esta angustia de que, según las leyes de aquel tiempo, debía ser rechazado, no podía tener el contacto social, ni tampoco que la gente no murmurara de él porque había tenido lepra. En aquel tiempo se le consideraba un castigo de Dios. Y entonces llega hasta donde está Eliseo, y Eliseo le dice: ve y báñate en el río Jordán 7 veces, y cuando sale de ahí, hermanos, después de obedecer, su cara, dice, era limpia y su carne era como la carne de un niño. La gente se asombró del milagro.
Este hombre está tan contento que regresa a la casa, debo decir, a la humilde casa de Eliseo, y se para con su ejército afuera, y entonces le dice a Eliseo: he traído desde mi tierra tantos talentos de oro y talentos de plata, y traigo 10 mudas de vestido para darte por este gran milagro que ha sobrado en mi persona. ¿Saben qué le dice Eliseo? Que no quiere nada. No necesito nada, es el poder de Dios el que te curó, no me des nada. El hombre insiste, pero Eliseo se mete a su casa y le dice que no. Entonces le da la orden a los soldados y allá van de regreso, muy contentos, pero con sus talentos de oro y de plata y sus vestiduras. Y cuando van el camino, este personaje, Giesi, ¿sí? No sé si así, pero se pronuncia, pero así se escribe. Se queda viendo al cortejo que se va y dice: no está bien. Mi amo Eliseo le falló. ¿Cómo puede ser posible que deseche las bolsas de oro y que deseche los vestidos? Dice: voy a correr, lo voy a alcanzar y algo se me va a ocurrir. Así que se va por un atajo, detiene a aquellos hombres y entonces le dice al general sirio, que ya va muy contento él viéndose en un espejo cómo quedó. Y entonces dice mi amo que llegaron unos profetas y te pide por favor una muda de vestido y el dinero que quieras proporcionar. Y entonces este hombre lo guarda y regresa donde su maestro Eliseo. Eliseo, revelado por el Espíritu Santo, le dice: ¿dónde estabas? Y él le dice: aquí me he estado sentado, no me he movido de aquí. Bueno, no le dijo así, pero eso es lo que quiso decirle, ¿va? Aquí no he ido a ninguna parte. Y Eliseo, como es de cruda la Biblia a veces, como es así de directa, que no endulza la historia, dice: tú fuiste y le pediste dinero y le pediste vestidos a este hombre que se acaba de ir. Y al verse descubierto dice: sí. Y entonces el castigo que viene a continuación es fuerte, porque le dice: la lepra que se le quitó a él, se te va a pegar a ti. Y se le va a pegar a varios descendientes tuyos. ¿Por qué, hermanos? Por codicioso. Por codicioso. Dijo: no está bien, pues se lo van a llevar. ¿Sí? No está bien. Y esta inquietud de nosotros, los seres humanos, se ve manifestada en esta historia de Giesi. Hay otro que quiero comentarles también. Esta es cruda, igual que muchas historias descarnadas o crudas que vienen en la Biblia, porque la Biblia, hermanos, no es un libro que quiere ser un bestseller, no es un libro que quiere ser leído y suavizado, sino es un libro contundente. Y entonces nos revela una historia que habla acerca de un hombre llamado Nabot, un rey malvado llamado Acab, y su esposa más malvada todavía, que se llamaba Jezabel. ¿Quién recuerda esta historia? Nabot tenía una finca muy bien cuidada. Estaba cerca del palacio de Acab. Y Acab pasaba por ahí todos los días y entonces veía la finca muy bien cuidada. Y entonces un día se le ocurrió y llegó con Nabot y le dijo: oye, Nabot, me gusta mucho tu finca, quiero que me la vendas. Y si no, yo puedo darte otra finca más grande, mejor, pero que está más lejos de la ciudad. Pero esta queda enseguida de mi palacio. Entonces la que yo quiero es esta que tienes tú. Nabot le dijo: tú eres el rey, pero esta finca está desde mis abuelos y mis bisabuelos y quiero que sea de mi hijo. Es una proyección familiar y esta es mi herencia, no te la quiero vender. Y el rey le insiste y le dice: te voy a pagar lo que tú quieras y te voy a dar otra propiedad fuera, es un buen negocio para ti. Pero Nabot le dice: no. Y entonces el rey se va muy triste, pero se va muy enojado y maquinando en su corazón qué es lo que puede hacer, porque él ambiciona esta finca. Les pregunto, hermanos, ¿tenía más fincas? ¿Era el rey? ¿Tenía posesiones y tenía todo lo que necesitaba? ¿Y por qué quiere la finca de Nabot? ¿Por qué no la tenía? Porque le faltaba, porque esa es la codicia. No es que te falte, es que quieres más. Es que esa es la que yo quiero porque está aquí enseguida en mi palacio y quiero verla, me gusta cuando la veo y quiero quedarme con ella. Cuando le dice que no, este hombre se va enojado y pensando, pero luego tiene la ayuda idónea, ¿sí?, en su mujer. Y Jezabel le dice: ¿qué tienes? Ya ves cómo son las mujeres muy amables para preguntar, ¿no? ¿Qué tienes? Y él dice: pues estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Pues porque quiero la finca de Nabot, pero no me la quiso vender. ¿Puedes creerlo?
con la astucia que caracteriza a las mujeres. Bueno, ¿no eres tú el rey?, le dice. Pues sí, y luego, dame chance y verás lo que voy a hacer. Y aquella mujer, hermanos, escribe cartas y las sella con el anillo del rey. Y las manda a ciertas personas y les dice, júntense 2 hombres perversos y acusen a Nabot de haber blasfemado contra Dios y contra el rey. El rey ni siquiera se dio cuenta del plan. Pero luego ella insiste y dice, vayan y acúsenlo. Y entonces se hace todo el plan. Lo acusan, hermanos, ¿y cuál es el castigo por blasfemar de Dios y por blasfemar del rey? En boca de 2 o 3 testigos, aquí fueron suficientes 2, y la Biblia señala 2 veces hombres perversos, ¿sí? Dijeron, no, sí, nosotros lo vimos. Obviamente la reina les pagó, y entonces, hermanos, sacaron a aquel hombre a los límites de la ciudad y lo apedrearon y se murió. Y Jezabel viene y le dice, Nabot está muerto. Vamos a hacer una pausa. ¿Dónde nació la codicia? ¿En la mente o en el corazón de Jezabel o de Acab? De Acab. Él dijo, pues es que me gusta mucho la finca. La pregunta es, ¿le hace falta? No, pero le gusta, la quiere. Y entonces la mujer deriva en otros pecadillos. 1, falso testimonio. Vayan y junten hombres perversos, hombres que no tengan empacho en decir, sí, yo lo escuché. Y entonces, ¿eso en qué deriva, hermanos? En una muerte. Y lo matan. ¿Sí? No directamente, pero hacen que lo maten. Es como diríamos un asesinato o autores intelectuales de un asesinato. Y entonces, hermanos, ya cuando esto sucede, va y le dice, a ver, tú el rey, entérate, se murió Nabot. Ve ahora y aduéñate de su propiedad. ¿Qué es eso, hermanos? Abuso de poder o hurto, se queda con él. Entonces, falso testimonio, asesinato, hurto, ¿sí? Todos los pecados se derivan de haber quebrantado uno, que es no codiciarás, ¿sí? Cuando vemos esto, hermanos, nos damos cuenta de que, bueno, va a tener consecuencias, sí, pero más adelante continuamos con la historia. Podemos decir muchas historias, por eso dejé la historia de, no sé si usted recuerde alguna. David también codició una mujer que estaba bañándose ahí abajito de su palacio. Tenía muchas, pero a esa le gustó. Hizo lo mismo, tráiganmela, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me gustó, la vi desde mi palacio y no la tengo, entonces también la quiero, y mandó matar al marido. Así que, hermanos, es una condición que pasa. 2 personas más en el Nuevo Testamento tenían un terreno, fueron y lo vendieron, y luego vinieron con los apóstoles y les quitaron la mitad, y luego entregaron la mitad. Dijeron, aquí está lo que costó el terreno. Y entonces el profeta, el apóstol les dice, ¿que no era tuyo el terreno? Sí. ¿Por qué entonces me dices que esto es lo que costó? Esto es la mitad de lo que costó. Y se puso tan mal que en ese momento dice la Biblia que ese hombre cayó muerto y su esposa no estaba. Y cuando llegó la esposa dijo, ¿qué pasó? Pues por lo del dinero, tu marido murió, y le dio un infarto a ella también y se murió. ¿Qué es lo que ocasiona? Nos codiciar el dinero, ambicionar, estar con esa idea, hermano, nos va a condicionar, nos va a conducir a muchos otros pecados porque infringimos uno que está dentro de nuestro corazón. ¿Me dicen amén? Esta es la diferencia porque nace en el corazón de la persona, y eso es de lo que estamos hablando. Así que todos estos ejemplos, hermanos, son de una condición humana que es la necesidad de seguridad. También va a influir por lo que quiero comentar a continuación. Las palabras de Jesús, hermanos, nos invitan para tomar en cuenta algo que es muy básico, pero que olvidamos con mucha frecuencia. Jesús está hablando acerca de temas muy importantes, los vamos a mencionar también más adelante, pero le dijo luego a sus discípulos, esto está en Lucas 12, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Porque la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considere los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba,
que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuánta más a vosotros, hombres de poca fe. ¿De qué está hablando, hermanos? De que no debemos de tener este afán porque todo esté bien a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a depender más de Dios. Pero la gente que es codiciosa, hermanos, tiene varias ramas de las que vamos a hablar. No solamente es desear de manera muy ansiosa, muy vehemente, tener algo que no nos pertenece o que pertenece a otro, sino que tiene muchas otras implicaciones, ¿sí? Dios nos dice, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer. El mandamiento es simple, nos dice no codiciarás. Pero quiero poner aquí una cita que me gusta de Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se buscaron muchas cuentas. ¿Me dicen amén? Léalo otra vez. Dios hizo al hombre recto, pero los hombres, hermanos, y las mujeres, nos andamos siempre buscando muchas cuentas con Dios. Dios dice, no codiciarás. Pero dice uno, bueno, esto a lo mejor no es codiciar, ¿sí? Y empieza uno a buscarse cuentas con Dios. Otra versión dice así, esta es de la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, sí encontré lo siguiente, dice el predicador. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Es la misma, pero es una forma más clara de decirlo. Muchas veces, hermanos, esto nos queda claro a nivel intelectual. Debemos hacer lo que Dios nos dice. Pero como dijo Pablo, seguimos siendo humanos. Tanto que el viejo hombre nos domina, no ha muerto todavía y aún me lleva a donde no quiero a hacer lo que no quiero. ¿Me dicen amén? Así que si lo conocemos o nos podríamos terminar la plática solamente a leer el mandamiento, no codiciarás. Se acabó. Pero hay que entender varias cosas acerca de esto, hermano, que es lo que estoy tratando de hacer. Usted me podrá decir en este momento, me queda claro, y yo no soy codicioso. Pero pare un momento y pregúntese esto. Por un momento pregúnteselo honestamente. ¿Qué es lo que más deseo? ¿Ya tiene la respuesta? ¿Qué es lo que más desea? Si ya lo tiene muy claro en su cabeza, puede decirlo o no. A veces no es tan fácil decir qué es lo que más desea, porque pueden ser varias cosas. Verán, la vida parece ser a veces una secuencia de deseos. Unos son malos o no tan malos, otros son buenos o no son muy buenos. Hay una zona gris a veces en lo que deseamos. Y preguntarnos, ¿de verdad lo deseo tanto? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? Ahí, hermanos, es donde empieza la codicia. Inicia en nuestro corazón, porque la Biblia dice que del corazón del hombre suben los malos pensamientos. ¿Me dicen amén? Así que hablemos del corazón, ¿sí? Recientemente escuché de un artículo científico que dice que el corazón tiene neuronas. ¿Tú lo leíste? ¿No? El doctor Ramírez, que es cardiólogo, estuvo platicándolo conmigo y dice que el corazón, obviamente, ¿cómo explicar esto? El corazón es un músculo y tiene un músculo especial. No es como el del hígado, que este es liso, ni como el de los músculos de los brazos, que es rayado o estriado. Es un músculo especial, es un músculo cardíaco, tiene grande resistencia, ya lo saben, está trabajando siempre, pero en la estructura del corazón hay neuronas, que son las que están en el cerebro y que transmiten impulsos nerviosos que sirven para maquinar nuestros pensamientos. Así que la Biblia no está tan equivocada cuando dice que del corazón del hombre suben los malos pensamientos. Eso me resulta muy interesante. Así que, hermanos, la vida parece ser una secuencia de deseos y suben de nuestro corazón para ponerse en nuestra mente. Y a veces son tantos y son tan variados que pregunta uno, ¿cómo escojo qué es lo que más deseo? ¿O en qué punto? Como cuando le preguntan a usted cuál es su película favorita. Y dice, bueno, pues me gustan varios tipos de películas, o su canción favorita, o su himno favorito, ¿sí? Dice uno, bueno, ¿himno qué podría ser? ¿Un himno solemne? Me gusta Pecador, ven a Cristo Jesús, ¿sí? O un himno alegre, me gusta, por ejemplo, Vamos a alabar al Señor. ¿Qué es lo que puedes decir? ¿Cómo escojo qué es lo que más deseo? A veces lo tenemos claro, a veces no lo tenemos claro, pero de eso es de lo que estamos hablando.
¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque ahí, hermanos, es donde inicia la codicia. El mandamiento de Dios hace una distinción entre lo que es nuestro y aquello que le pertenece a otro. ¿Es fácil de entender? Sí. Usted puede decir, no, pues esta predicación que me dice, yo no soy codicioso. Sí, pero lo que vamos a ver a continuación puede cambiar un poquito nuestra idea. Entonces, hermanos, estamos hablando que seamos cristianos mediocres, que no deseen tener una casa, que no deseen tener posesiones. Aquí se manifiestan como su asno, su buey, su criada. Estas son posesiones materiales. Como cristianos no deberíamos aspirar a tener nada de esto. No es que sea malo desear una casa o una buena esposa o siervos o animales u otras cosas. No es malo, hermanos. El cristianismo no es conformismo. ¿Me dicen amén? El cristianismo solamente tiene que decir qué es la justa medida para cada cosa que nos ocupa en la mente. Y lo que tenemos que ver aquí es que no es malo desear estas posesiones. El mal radica en desear tales cosas al grado que busquemos maneras de adueñarnos de ellas. Eso es la codicia. ¿Por qué, hermanos? Lo vamos a ver también un poco más adelante. Empieza en nuestro corazón. Lo pensamos, lo maquinamos, lo anhelamos, empezamos a desesperarnos por ello y nos ocupa cada vez más espacio en nuestra vida. Y al fin lo hemos envidiado tanto, hermanos, que lo llevamos a cabo. No olviden la historia de Acab. Deseó tanto aquello que consideró que incluso quitar de en medio lo que le estorbaba no era malo. Así que maquinaron un asesinato. Maquinaron hacer falsos testimonios. Todas estas cosas nos surgen de un solo anhelo, de un solo pensamiento en el corazón. ¿Dónde, pregunto, hermanos, es necesario parar los pensamientos de codicia? Si seguimos esta secuencia, veremos que hay un momento en el que es demasiado tarde para detenerlo. Cuando surge en nuestro corazón, hermanos, es cuando deberíamos de tener capacidad de frenarlo. ¿Me dicen amén? Si dejamos que ocupe nuestro cerebro, puede ser que nos desvíe, nos aleje de Dios y nos conduzca a quebrantar más formas en la ley de Dios. El mandamiento, hermanos, es no codiciar. Pero yo les voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre avaricia y codicia? A veces lo mencionan como sinónimo. De hecho, la frase que leí de Jesús dice, no hay que ser avaricia, no hay que tener avaricia. ¿Cuál es la diferencia? Alguien puede decirme entre codicia y avaricia. Y ahora mencionamos también a la envidia. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres cosas? Pongamos atención. Codicia, ya lo dijimos, es el deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes y riquezas, estatus y poder. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Usamos el ejemplo del exgobernador para decir que también estatus y poder se incluyen en esta parte. Esa es la codicia. La avaricia, hermanos, es el afán o deseo también desordenado, enfermo y excesivo de poseer riquezas, vea la última parte, para atesorarlas. Dijimos ahorita que la codicia es buscar estas riquezas, pero no para atesorarlas, sino para gastarlas, para exhibirlas, para regalarlas a la gente, para ser magnánimo, para ser vistoso, para ser aceptado por los demás. ¿Sí? Hablábamos de que el gobernador bebía bebidas muy caras y hacía fiestas ostentosas. Para eso requería las riquezas. Eso es codicia. ¿Me dicen amén? La avaricia, en cambio, una persona que dicen es avaro, ¿sí? Es una persona que quiere todo esto, pero para guardarlo. No gastan un centavo. ¿Conocen a alguien así? ¿Sí? No gastan un centavo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por inseguridad. Porque creen necesario tenerlo ahí. ¿Para qué lo tienen, hermanos? Por si acaso. ¿Qué va a pasar si lo necesito y no lo tengo? ¿O qué va a pasar si lo gasto, decía mi madre, en pitos y flautas? ¿Sí? En cualquier cosa y no lo tengo. Entonces, profundamente, si lo analizamos, hermanos, es una inseguridad
Dependemos de estas cosas. Estamos confiando en nuestra propia prudencia y no en la provisión de Dios. ¿Me dicen amén? Así que es un pecado, es una cosa que va en contra del mandamiento de Dios porque no estamos confiando en Dios. Estamos confiando en los bienes materiales. Amén. Entonces, la avaricia, hermanos, es también este deseo desordenado, pero para atesorar las cosas. Uno más. La envidia, hermanos, probablemente en esta escala es la peor de todas. Lean conmigo. Es un sentimiento o estado mental, allá atrás a mi derecha dicen, en el cual existe dolor o sentimiento de dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas. Lo que no le agrada al envidioso no es tanto que tenga un objeto en particular, un tercero, sino la felicidad que tiene de tener ese objeto que tiene. ¿Está reburujado? O sea, lo que yo envidio es que él es muy feliz con lo que tiene. Por eso dice que es un desorden mental. Porque en este caso no solamente quiero tener lo que él tiene, sino que estoy enojado porque eso que tiene lo hace muy feliz. ¿A dónde me lleva ese pensamiento, hermanos? La envidia es yo quiero lo que él tiene. ¿Por qué razón? Porque lo quiero, porque lo que quiero es que él no lo tenga. Quiero tenerlo yo. Eso es envidia. Hermanos, codicia, avaricia o envidia son cosas que Dios aborrece. ¿Me dicen amén? Quizá, hermanos, no nos demos cuenta, pero también hay muchos grados en esto y nos afecta nuestra personalidad y es por eso que el mandamiento dice no codiciarás. Somos muchas veces, hermanos, como seres humanos, personas insatisfechas. ¿Por qué digo personas insatisfechas, hermanos? Tome nota. Hay algo, ahorita le pregunté, que pueda decir usted lo que más desea. Puede decir qué es lo que más desea. ¿Qué tanto lo desea? La pregunta es, ¿lo desea o lo necesita? Porque puede ser un deseo, dijo un amigo, es que ese es el carro de mis sueños. ¿Sí? ¿Lo deseas? La pregunta es, ¿lo necesitas? Un amigo me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Ya compré el carro que quería. No me digas, le dije, me alegro mucho, qué bien. Me costó un dineral, dijo. Vamos a tener que dejar de cenar, pero nos vamos a amarrar el cinturón porque es el carro que yo quiero. La pregunta es, ¿lo quieres o lo necesitas? Porque, digo, cualquier carro te lleva a cualquier parte, ¿no? Quizás no muy lejos, pero sí, ¿no? Es un medio de transporte, pero la gente quiere ese carro en particular, de ese color en particular, de esa marca en particular, para poderle decir a los demás, mira, ya nos vamos más acercando a lo que somos como seres humanos. ¿Sí? Codicioso, bueno, quizás no planeo el asesinato de nadie, pero quizás sí quiero eso porque eso es lo que quiero. Entonces, de lo que Dios nos está diciendo es, hay que hacer una diferencia entre lo que puedo tener, lo que necesito tener y lo que tengo. Pero somos insatisfechos. Cuando pensamos en la noche en solitario, decimos, bueno, es que yo quisiera, y empiezas a pensar y a darle vuelo a la imaginación y te das cuenta de que hay muchas cosas que tú quisieras tener. Y en lugar de darle gracias a Dios por lo que tienes, estás pidiéndole a Dios y a veces hasta reclamándole a Dios por qué tú no lo tienes y el vecino sí lo tiene. Una cosa que causa mucho problema es cuando el vecino llega en una camioneta de casi 2 millones de pesos. Esas que te vas acercando y bajan hacia un escalón para que te subas. ¿Sí saben cuáles digo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es una Denali, yo la vi el otro día. Denali se llama, es de GMC, ¿no? Haz de cuenta un tanque de guerra, una cosa gigantesca así. Y entonces dice la persona que la compró que alguien de la compañía vino a darle un curso para enseñarle toda la botonadura del tablero. ¿Saben cuánto duró el curso? Como 2 horas. Para decirle qué función tiene cada botón. ¿Cuánto te costó esta cosa? ¿Sí? ¿O dónde está el botón para abrir las alas o algo así? Es una cosa gigantesca. Y costó 1.800.000, para los que quieran saber.
era la más económica. Sí, era un modelo económico tal vez. Porque bueno, si vamos a eso, hay vehículos carísimos, ¿no? Y cosas ostentosas. Pero a lo que me refiero es a que las personas codician, desean algo como eso para poder decirle a los demás que lo tienen. Y ese precisamente, ese sentimiento es lo que Dios está diciéndonos, no codicies. ¿Por qué? ¿Para qué no tengas? No, ¿para qué nos dice Dios no codicies? Para que tu pensamiento no esté enfocado en eso, para que seas libre, para que seas feliz. ¿Qué necesidad tienes de estar endeudado? Como dijo mi amigo, no voy a cenar, ¿sí? ¿O qué necesidad tienes de tener el riesgo de que alguien te quite tu vehículo en la calle? No digo que seamos conformistas, digo que seamos objetivos. Así que la codicia, hermanos, dice aquí, nos vuelve prisioneros de nuestra búsqueda de riqueza y no podemos apreciar más nuestra vida tal como es. Nuestra codicia se convierte en nuestra prisión. ¿Han visto una persona tan obsesionada por lo que quiere? Cuando sentimos codicia, hermanos, no vivimos felices porque no podemos hacerlo. Estamos obsesionados con pedirle a Dios lo que no tenemos en lugar de agradecerle a Dios lo que sí tenemos. ¿Me dicen amén? Y estamos viviendo cosas que quizás no deberíamos de hacer y no somos felices y no somos capaces de ser agradecidos con Dios porque nuestra mente, nuestro corazón y lo que somos está enfocado en una codicia. Así que, hermanos, estamos preocupados incluso, vean esto porque me llamó mucho la atención, por quién va a hablar de mí, ¿sí? O quién va a decir cosas de mí. ¿Han visto personas que no son felices porque piensan que toda la gente son como testigos de una película de la que ellos son protagonistas? ¿Qué van a decir? Uy, ¿qué va a decir la gente? ¿Sí? Y todas esas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque codicias de cierta manera un estatus, codicias de cierta manera la figura de las demás personas, su desenvoltura, su seguridad, su aparente invulnerabilidad ante lo que digan los demás. Tú codicias eso, pero no lo tienes y te conviertes en una persona que es triste, oscura, gris, que depende de lo que los demás dicen y no te das cuenta. No es solamente no planear un asesinato, hermanos. Démonos cuenta que a veces envidiamos, démonos cuenta que a veces estamos con esta idea de qué van a decir los demás. Y quiero decir, hermanos, que si a alguien le preocupa, somos motivo de conversación más o menos de 1 minuto 30 segundos de las demás personas. Luego cambian de tema y ya no figuramos en sus comentarios, ¿sí? Pero a veces nos preocupa todo el día, ¿qué van a decir de mí? Uy, se dieron cuenta de esto, uf, qué cosa tan terrible. Hermanos, nos roban la felicidad cosas que no deberían. Y la codicia que nos va a llevar hacia eso es una de las principales y tiene muchas ramificaciones, ¿sí? Y habla de una profunda insatisfacción. No me acepto y además no acepto donde Dios me ha puesto y lo que me ha dado. Dios equivocó la verdad conmigo. Debería haberme puesto en otro lugar. Debería haberme dado cosas. Porque, a ver, ¿quién las merece más? ¿Aquel o yo? Y nuestra respuesta humana es, pues yo. O, Señor, ¿qué tiene aquel o aquella familia o aquella iglesia que la bendices más? ¿Qué tienen las otras personas? ¿Por qué no me bendices a mí igual? Me explico, hermano, nos roba la calma. No nos deja ser felices porque estamos codiciando un estatus, un poder, una cantidad de dinero, un vehículo, una ropa, lo que sea, hermanos. Está tratando de llevarnos hacia donde no queremos y robarnos nuestra calma. ¿Qué es lo que va a suceder, hermanos, si no dominamos entonces nuestra vida? ¿Sí? La avaricia, hermanos, es un síntoma de inseguridad en la provisión de Dios. ¿Sí? Acumulo, decíamos ahorita, como un avaro, y no gasto para sentirme seguro. Estoy confiando en mi propia prudencia. Es una forma de codiciar. ¿Sí? Quiero contarles ahora una historia. Es rápida, no se aburran. Una historia judía acerca de que Dios, póngame atención, es quien controla y nos da riqueza o nos la quita. Esta historia cuenta que en el Imperio Otomano, en Turquía, vivía un judío codicioso, que era, por cierto, el hombre más rico del imperio, y aunque no era muy religioso, era amigo de prominentes miembros de la sinagoga. Un día, reflexionando acerca de la riqueza, el rabí le dijo
es que todo es de Dios. Y Dios puede hacer que tú, hombre rico, pierdas todo en un solo día, como Job. El hombre sonrió y le dijo, mira, tengo tanta riqueza y tengo tantos negocios diferentes que sería muy difícil. Por ejemplo, tengo tierras de cultivo. Vamos a suponer que cae una granizada y echa a perder el tierras de cultivo. Sí, pero también tengo ganado. Bueno, vamos a suponer que hay una peste. Sí, pero tengo dinero en joyas. Bueno, vamos a suponer que un ladrón te las quita todo el mismo día, le dice. ¿Cómo pudiera ser que perdiera mis joyas? Soy prestamista, tengo muchos pagarés pendientes, soy cambista, tengo monedas en otras denominaciones. Si ocurriera una catástrofe económica, estoy preparado. Tengo barcos, tengo comercio, soy el hombre más rico del imperio. No creo que todo esto me pueda ser quitado en un día. Y caminando, hermanos, se despidieron y él caminó hacia la derecha, olvidándose que allá por los 1600 en Turquía había dos barrios importantes, el musulmán y el judío. Y fue y se metió en el barrio musulmán. Así que vestido como judío, lo identificaron de inmediato, ¿sí? Y entonces fue capturado y fue llevado delante del califa. El califa es algo así como el sacerdote principal de la religión islámica o musulmana. Y entonces le dijeron, este hombre judío está burlándose de los musulmanes y se metió a nuestros barrios y aquí lo traemos para que hagas justicia. Y el califa le dijo, ¿sabes cuál es el castigo por meterte al barrio de los musulmanes? Y entonces él levantó los hombros y le dijo, la muerte. No tengo que preguntarle a nadie, no tengo que decir nada, puedes morir en este momento. Pero el califa lo había reconocido. Y le dijo, sin embargo, hay una salida. La salida, como hombre rico, es que me firmes una cesión de todas tus propiedades, de todos tus barcos, de todas tus posesiones, de todas tus cuentas bancarias, de todos tus terrenos, todo lo que tengas, lo vas a poner en vales, en pagarés a mi nombre. Y aquel hombre dijo, mi vida vale más que todo eso. Así que se tardó un buen rato en redactar y firmar un pagaré y firmar pagarés por esto y por aquello. Sus barcos, sus posesiones, sus joyas, sus documentos por pagar, todo pasó ahora al califato del Imperio Otomano. Lo dejaron libre, apenas con la ropa que traía puesta, y lo pusieron en el barrio cristiano, en el barrio judío. Si lo meten al barrio cristiano le va peor. Y entonces, caminando hacia su casa, reflexionó y dijo, Señor, me doy cuenta que tú eres el dueño de todo lo que tengo. Me doy cuenta que en un momento pudiste quitarme de una forma que yo no imaginaba todo lo que tenía. Pero como buen judío dice, ¿me lo podrías devolver? ¿Qué tal? Y entonces, hermanos, empezó a llover. Y cayó un rayo en la almena donde estaba el archivo del califato. Y se produjo un incendio que quemó todos los papeles que acababa de firmar. Así que para que cuando llegó a su casa, este hombre era otra vez el hombre más rico de todo el imperio. ¿Me dicen amén? ¿Quién es el que nos da todo lo que tenemos, somos? Dios. ¿Quién nos quita todo lo que tenemos? Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. La Biblia dice, tú eres Dios, no hay quien pueda detener tu mano y decirte qué haces. ¿Sí? Lo vamos a entender, no siempre, hermanos. No siempre vamos a saber qué fue lo que pasó. No siempre vamos a entender lo que pasó. Creemos, pensamos que nosotros merecemos más que los demás, pero hermanos, Dios es el que controla todo lo que está pasando en nuestra vida. Vamos a ir terminando. El consejo de la Biblia, hermanos, es, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué dijimos que era avaricia? Juntar todo para atesorar, ¿no? Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién dijo eso, hermanos? ¿Alguna vez nosotros pensamos que no vamos a poder sobrevivir porque nuestras circunstancias cambian?
porque dependo mucho del trabajo que tengo. ¿Qué va a pasar si se me cae, si se me quita, si me despiden? Hermano, la sensación es agónica, la sensación es difícil, ¿sí? Y nos lleva a tener una inseguridad, nos lleva a tener una condición de desasosiego porque nos falta la fe en Dios. Es muy normal, es muy común. Cuando yo perdí mi trabajo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Acabo de comprar, acabo de tener, me enredé con esto, no voy a poder. Sin embargo, hermanos, a pesar del paso del tiempo, uno ve cómo Dios lo que le quitó, en mi caso, fue una carga de trabajo excesiva. En el momento que pasó, obviamente yo no lo veía así. Cuando recuerdo, hermanos, la cantidad de trabajo que estaba haciendo, diría, ¿yo vuelvo a eso? No. De hecho, no sé ni cómo lo estaba haciendo. Te multiplicas, te llevas y acabas enredado en una serie de cosas que no sabes ni cómo llegaste ahí. Cuando Dios le pone fin, te asustas, pero luego lo ves y dices, bueno, quizás fue lo mejor. ¿Me dicen amén? Pero uno se aferra, se agarra de todo eso porque dices, es que yo necesito. Pero eso, hermanos, es una falta de seguridad en Dios. Vean, ¿sí? Dice la Biblia también, eso es en Hebreos 13:5, porque nada hemos traído al mundo. ¿Me dicen amén? Así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso deberíamos estar contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Quién dice amén? No quiere decir que los cristianos nos debamos de ser conformistas. No quiere decir, perdí mi trabajo, bueno, a ver qué dice Dios. O hermano, no, pues a ver cuál es la provisión de Dios en el futuro. No tenemos que hacerlo. No puse la palabra que es ambición o visión o cualquiera de las que gusten mencionar, que nos lleva a un esfuerzo legítimo por conseguir lo que queremos. Eso está bien, ¿sí? Ponerlo en las manos de Dios, orar por un proyecto que tenemos, no nomás avisarle a Dios, oye, voy a hacer esto, Señor, bendíceme, no, sino orar antes y poner el proyecto en manos de Dios para que Él nos bendiga y nos guíe hacia donde Él quiere que vayamos. Eso es válido, pero de lo que estamos hablando es de las personas que codiciando se van perdiendo y alejando y distanciando de Dios. La Biblia dice también esto último, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Está hablando Pablo, está hablando del contentamiento. ¿Cuántos conocemos esa palabra? Contentamiento. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, estar contento. Pero las circunstancias es lo que dice Pablo aquí. Cualquiera que sea mi situación. Dice él, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A veces, hermanos, el problema principal es que queremos vivir la vida como nosotros queremos, no como Dios nos da que vivamos. Entonces, la codicia, hermanos, está en los 10 mandamientos porque nos lleva a ser infelices y nos lleva a olvidar ser agradecidos con Dios. Y en el contentamiento es, Señor, si me das esto, gracias por lo que me das. Y también gracias por lo que no me das. Gracias por lo que tenía y me quitaste. Y ahora de alguna parte va a venir tu provisión. ¿Me dicen amén? Así que tenemos que estar agradecidos y conformes con lo que Dios nos da y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Termino esto. Cuando lo analizamos, nos damos cuenta de que rompemos el 10º mandamiento, hermanos, porque estamos en realidad desconfiando de Dios. ¿Sí? Codiciamos estabilidad, codiciamos condiciones, codiciamos virtudes, como quisiera que fuera como aquel, como que todo esto vamos llenando nuestra mente de deseos que no son necesariamente algo bueno. Cuando llegamos a pensar, como el avaricioso, que si nosotros no proveemos nuestras propias necesidades, no llegaremos a tener lo que nos corresponde, ¿sí? Cuando creemos que somos merecedores de todo cuanto nos atrae
¿Cómo quisiera tener una Denali 2022 con escalón móvil así para un lado? ¿Sí? ¿Para qué te sirve el escalón móvil? Para subirle como 100,000 pesos al precio de la camioneta, ¿no? ¿Sí? Dijo un amigo, ¿para qué pides tu carro con quemacoco? Dice, no, nomás para que se vea bonito. ¿Y cuánto te cuesta? Como 70,000 pesos más. Pero ¿qué caso tiene? No tiene ningún caso, pero es un estatus, es una cosa que ambicionamos tener. ¿Cuál es el punto? Entonces, cuando creemos que somos merecedores de todo cuanto nos atrae, podemos llegar a sentirnos infelices si no lo tenemos. Cuando también, hermanos, rompemos el mandamiento, cuando creemos que los demás no merecen la bendición de Dios como nosotros, envidiamos su felicidad. Pero hombre, si lo conoces, ¿cómo es posible que tenga más que yo? Pues si todos sabemos quién es. ¿Les parece conocida la frase? A veces pensamos, pero ¿cómo? Es una cosa que no debería de ser. ¿Quién lo merece más, él o yo? Pues obviamente yo, ¿no? Más alto, más guapo, más todo. ¿Y por qué el otro sí tiene? Y entonces esta envidia, hermanos, puede llegar a ocuparnos demasiado la mente. Vean lo que decimos a continuación. Envidiamos entonces, a veces inadvertidamente, la felicidad de los demás. Y también cuando creemos que Dios se equivoca al ser generoso con otras personas, con otras familias, con otras iglesias, y queremos que no tengan lo que creemos que nos falta a nosotros. Entonces somos cristianos que decimos, sí, las puertas del reino son estrechas, pero cuando ya hemos pasado, decimos, ojalá que Dios las haga más estrechas para que no pase la gentuza. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, soy cristiano, pero yo soy cristiano. Otros que no, mejor que más estrecha para ya, si ya estoy yo a salvo, entonces que los demás no tengan. Eso es envidia, hermanos. Si no es para mí, no nos damos cuenta que entre más amor tenga Dios por la gente, más nos beneficiamos nosotros. ¿Sí? Quizá no te ha tocado, no, pero Dios ama a la gente. También ama a ese que te cae mal. También ama al otro, aunque tú digas no lo merece, pero ese es asunto entre Dios y él. Mientras tanto, nosotros deberíamos de ejercer el contentamiento. ¿Me dicen amén? El contentamiento dice sé tener y sé no tener. Sé confiar en Dios, incluyanlo también. No necesariamente tenemos que tener una seguridad, un guardadito, una cosa. Sí es bueno tenerlo, no critico estas cosas que son de precaución. Critico tener nuestra mente demasiado en ello. Amén. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es, esto significa que debemos encontrarnos satisfechos y agradecidos siempre con lo que Dios nos provee. Díganme amén. Lo que Dios nos da es lo que nosotros tenemos, hermanos, ¿sí? No lo que queremos a veces, pero es lo que necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos. También significa que debemos centrarnos en esto que tenemos, que es mucho, y no en lo poco que no tenemos, ¿sí? Tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios, o usted no tiene ninguna cosa que agradecer a Dios. ¿Sí? En tanto tenemos comida y vestido, con eso, hermanos. ¿Sí? La salud también. Hay gente que no tiene eso. Hay una frase, creo que es de Rabindranath Tagore, que dice, yo me quejaba porque no tenía zapatos hasta que volteé y vi a otro que no tenía pies. Entonces a veces uno quiere cambiar porque mi carro pues ya es 2020. ¿Qué es eso? ¿Necesito un 2024? No, todavía no sale. Bueno, un 2023 ya van a salir. Entonces, y hay gente, hermanos, que maneja un vehículo que, bueno, ya se le borró hasta el número de serie en el motor. Pero nosotros queremos pedirle a Dios que nos dé o nos siga dando más y olvidamos las bendiciones que ha tenido para con nosotros. Significa que debemos estar conscientes de que todo lo que parece ser nuestro en realidad no lo es, pues todo pertenece a Dios. Y así como lo podemos perder, como este judío otomano, ¿sí? Lo podemos recuperar. Dios tiene el plan para nosotros. Díganme amén. Tenemos que esperar y confiar en Dios. Él nos da conforme a su misericordia y gracia. Así que, hermanos, la mejor forma de no codiciar es ser agradecido con Dios. Acostumbrémonos todos los días a agradecer lo que Dios nos da, ¿sí? Y no tenemos tiempo para codiciar. Depender totalmente de Dios y de su providencia nos puede hacer que no tengamos la envidia. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. La Biblia dice incluso que antes de que la palabra suba a nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a pedirle. Así que, hermanos, seamos agradecidos, seamos también personas que tienen este don, ¿sí? De depender
totalmente de su providencia, ¿sí? Si, hermanos, nada de esto pasa en nuestra vida, tenemos una promesa de Dios increíble que es darnos la vida eterna en el futuro. Así que si toda esta vida nos toca padecer necesidad, así sea, hermanos, la voluntad de Dios. Pero la promesa de Dios es que tenemos la certeza de recibir la vida eterna. ¿Le dicen amén? Díganme amén y pónganse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta tarde, Señor, porque nos has encaminado hasta este lugar. Te damos gracias, Señor, porque pudiendo estar en cualquier otro sitio, Señor, tu providencia nos has traído hasta aquí para escuchar tu palabra. Ahora ha sido expuesto, Señor, que tenemos que tener de ejemplo los 10 mandamientos que tú promulgaste hace tanto tiempo para nuestro propio beneficio. Hemos oído del no matarás, del no hurtarás, hemos oído del no cometer adulterio, de alabarte, de separar un día para ti, hemos oído de no hacernos dioses ajenos, de no tomar tu nombre en vano. Hemos escuchado, Señor, a lo largo de todas estas semanas que tenemos que honrar a nuestro padre y nuestra madre y que tenemos, Señor, también que estar al pendiente de recordar que la ley nos guía, pero también nos demuestra qué tan necesario nos es un Salvador, y eso tú ya lo has provisto para nosotros en la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, por tomar esta providencia. Hoy hemos visto acerca de no codiciar, de estar conformes con lo que tú tienes para nosotros, de no ambicionar lo que los demás tienen, especialmente lo que los demás tienen y que nosotros humanos creemos que no merecen más que nosotros. Tú, Señor, eres el único que puede dar y quitar. Tú puedes, Señor, encaminarnos en una dirección o llevarnos en otra según sea tu voluntad. Y nosotros, Señor, tenemos que aprender a distinguirte y a ser agradecidos en cada una de las cosas que tú haces en nuestra vida. Porque teniendo que comer y que vestir, Señor, debería ser suficiente. Pero además, en tu misericordia, Señor, nos bendices con riqueza, nos bendices también con cosas que necesitamos y cosas que no necesitamos. Pero que, Señor, tú en tu misericordia nos regalas y nos dejas también disfrutar. Permite que las veamos, que te veamos en cada momento, que veamos tu mano poderosa en todo lo que tenemos, posesiones, ropas, todo lo que tenemos, Señor, es tuyo, te pertenece a ti, porque nosotros al nacer no trajimos nada y no nos llevaremos nada, Señor, porque todo es tuyo. Gracias entonces, Señor, por todo lo que nos prestas y nos regalas. Bendice, Señor, a la iglesia de tu nombre que está en esta parte del mundo. Bendice a todos aquellos que tienen aquí también una representación de su familia. Danos, Señor, la entereza para seguir adelante, danos fortaleza, danos dirección en esta semana que empieza. En tus manos, Señor, encomiendo lo que hacemos cada uno de nosotros, nuestros negocios, nuestros planes, Señor, bendícelos si están bien encaminados, y nuestras oraciones, Señor, escúchalas cuando tengan un propósito superior, Señor, que tengan algo que beneficie también, Señor, en esta misericordia a todos los demás. Permite, Señor, que seamos hombres contentos, que seamos mujeres contentas, que practiquemos, Señor, la gratitud a cada paso que damos y que compartamos, Señor, de aquello que tú nos das. Permite ser embajadores tuyos y compartir todo lo que nos bendices, porque siempre, Señor, debemos recordar que es tuyo. Ahora, Señor, te pido que nos bendigas en paz y nos lleves hasta el lugar donde cada uno vamos y nos traigas con bien en la semana entrante, Señor. Todo esto te pido y te agradezco siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.